Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo. Mi nombre es Santiago, estamos acá en Repasamos, este podcast que te trae la vida de nuevo, por supuesto que sí. De estudiantes para estudiantes, regateando por la punta cual crack del fútbol mundial. El día de hoy, ladies and gentlemen, nos enfrentamos a Financiero 1, volvemos con todo. Vamos a ver principio a principio, al menos lo que nos competen para este segundo parcial que nos quedó medio ahogado por el tema de las revueltas, que no sé qué. Nosotros estamos acá, lo vamos a hacer igual. A nosotros no nos para nadie, ni revuelta, no, nadie. Así que bueno, maestro, maestra de la materia, prepárate, sentate, haz lo que estés haciendo, escuchá para la oreja, porque esto sí, es interesante. Por lo que vi, te recomiendo Constitución en mano, hermano, que se nos viene. Arrancamos en 3, 2, 1, Financiero 1. Bueno, mi gente, comencemos haciendo una breve introducción. ¿Qué estamos viendo? Bueno, hoy vamos a ver el principio de legalidad. ¿Bien? Los principios básicamente que competen al derecho tributario, pero seguramente te podrás dar cuenta si estás acá donde estás parado en estos momentos. El principio de legalidad lo vamos a ver a lo largo y ancho del derecho. Sin embargo, es muy importante, antes de meternos acá, cosa que voy a hacer con cada uno de los principios, es recordarte a vos, distraído o distraída, los principios que va a recoger la doctrina en cuanto al derecho tributario. Vamos a ver el principio de legalidad, el principio de igualdad, el de tutela jurisdiccional y el de no confiscatoriedad. Bien, el día de hoy, legalidad. Después veremos. Este principio tuvo origen en la Carta Magna inglesa de 1215, donde los tributos básicamente debían aprobarse por el Consejo del Reino. Acá ya vamos viendo a qué nos vamos a ir perfilando. Después vamos viendo como otro hito histórico la Declaración de Derechos de Estados Unidos, 1776, después Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789. Y ahí comienza poco a poco a inmiscuirse este principio. Ha sido incorporado en los distintos constituyentes. En nuestro caso, en Uruguay ya se adopta en la Carta de 1830. Indirectamente, claro está, ya hemos hecho alusión a este principio en los repasos anteriores. Porque sí, cómo no, un principio es la esencia de algo, ¿verdad? Y bueno, el principio de legalidad va a consistir o consiste en que no hay tributo sin ley que lo establezca, básicamente. Entonces, premisa muy importante, no hay tributo sin ley que lo establezca. Bien, si la ley nos dice esto es un tributo, no va a haber un tributo, básicamente. Ahora, muy importante, más allá, más acá de esta premisa. ¿Quién? Que es lo que debemos fijarnos, lógicamente, primero en la Constitución de la República como Carta Magna. ¿Quién va a tener esta potestad tributaria? Bueno, la potestad tributaria se va a otorgar tanto al Parlamento como a las juntas departamentales. Y como ya te adelantó mi perro desde fondo, este principio básicamente determina que el tributo debe ser creado y regulado por la ley o un decreto de la Junta. ¿Bien? Aquellos decretos de juntas departamentales con fuerza de ley. No nos confundamos con los decretos de ley, que son cosas absolutamente distintas. Seguramente lo recordás de derecho administrativo. Ahora, estas leyes o decretos de las juntas departamentales con fuerza de ley van a tener elementos básicos en sí mismos, los cuales son el hecho generador, los sujetos pasivos, o sea, sobre quién va a recaer el tributo, la base de cálculo, la alicuota, exoneraciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, el principio de legalidad lo que va a determinar básicamente en esencia es que la ley o el decreto de la Junta debe crear y regular el tributo, y esto jamás lo va a poder hacer la administración o el Poder Ejecutivo o el Intendente. ¿Quiénes van a tener la potestad tributaria? Repito, Parlamento y las juntas departamentales. Ni más ni menos. Ahora, en segundo lugar, la ley o decreto de la Junta no pueden delegar la fijación de ninguno de los elementos del tributo. Lógicamente, ahora vamos a ver los tipos de flexibilidad en cuanto al principio de legalidad. Vamos a ver una interpretación de este principio un poco más atenuada o flexible, y otro más rígido u ortodoxo, que es lo que nos caracteriza a nosotros puntualmente, ser rígidos
u ortodoxos. Pero bueno, al fin y al cabo, a lo que queremos llegar. Potestad tributaria, repetimos, parlamento, junta departamental. Bien, estos tienen la potestad. Por lo tanto, inconstitucionalidad podría derivar aquel acto que no es ni regulado, no es ni creado, este tributo, ¿no? No es ni regulado ni creado por cualquiera de estas dos sedes. Es decir, ni la administración, ni el Poder Ejecutivo, ni el Intendente podría crearlos. Esto es lo que nos dice la Constitución de la República. Más adelante veremos que hay veces que bailan bachata y lo van dejando un poquito de lado porque sí, hay alguna que otra norma que podríamos decir, esto es inconstitucional. Bien, retomemos. Ahora, principio de legalidad, los tipos. Cuando refería a la flexibilidad o al rígido. Bien, tenemos estas dos visiones o interpretaciones. La primera, con titular atenuado o flexible, refiriendo al principio de legalidad. Esta forma o esta visión rige más bien en Europa, donde las constituciones admiten que la ley delegue ciertos límites. Y por otro lado, como bien uruguayo, rígido u ortodoxo, es básicamente que la Constitución, como en nuestro caso, impide delegaciones por parte de la ley. Es decir, toda ley que delegare estas potestades, crear, regular el tributo, sería inconstitucional. Esto desde esta perspectiva. Acá, en cuanto a posturas doctrinarias, tenemos a Valdés, que sostiene que la conveniencia de adoptar un principio atenuado es interesante. Mientras que Andy Mas prefiere mantenerlo de forma o que esta sea una visión rígida. ¿Por qué? Porque la separación de poderes está inmiscuida por ahí y porque este principio se funda en la autoimposición que el ciudadano va a realizarse. ¿Por qué? Porque es el ciudadano el que se autoimpone los tributos, claro está, por medio de sus representantes. Bueno, mi gente, los invito a abrir la Constitución. Vamos a comenzar a visualizar este principio, el principio de legalidad, en esta última. Bien, arranquemos por el artículo 10, inciso 2 de nuestra Constitución. Típica frase tatú de abogado o abogada. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no mande la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Básicamente, nos está hablando que para crear una obligación se va a requerir una ley. Bien, el todo de lo permitido, de que no sé qué, cuánto de lo prohibido, bueno, va por ahí. Esa es la esencia del principio de legalidad en la Constitución. Pero podemos ir viendo. Artículo 85, numeral 4 de la Constitución. Esto refiere a nivel nacional. Nos dice, artículo 85. Con voz de locutor, por favor, producción. A la Asamblea General compete establecer las contribuciones necesarias para cubrir los presupuestos, su distribución, el orden de su recaudación e inversión, y suprimir, modificar o aumentar las existentes. He aquí entonces que se nos está diciendo que el Parlamento puede crear, modificar o derogar tributos. Bien, el término contribuciones que utiliza la Constitución va a referir o es un sinónimo de tributos, ya que es terminología que es utilizada en base a aquella carta de la que se inspira nuestra Constitución, que es la francesa de 1791. Pero, no nos vayamos de este 85, vamos al numeral 9 del mismo y leamos lo siguiente. Crear nuevos departamentos por mayoría de 2/3 de votos del total de componentes de cada Cámara. Fijar sus límites. Habilitar puertos. Establecer aduanas y derechos de exportación e importación aplicándose en cuanto a estos últimos lo dispuesto en el artículo 87. Así como declarar de interés social zonas turísticas que serán atendidas por el ministerio respectivo. Este numeral 9 va a hablar o va a hacer referencia a los tributos aduaneros, aquellos derechos de exportación e importación. Vayamos al artículo 87 ahora, un poquito más adelante. También va a ser, esta sentencia, esto que estamos leyendo, va a aplicar a nivel nacional. Dice así. Para sancionar impuestos se necesitará el voto conforme de la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara. Atención con esa que es posible pregunta parcial, ¿por qué no? Este 87, que refiere a nivel nacional,
básicamente nos comenta que cuando una ley crea o modifica un impuesto debe contar con esta mayoría absoluta de componentes de ambas cámaras para que sea sancionada y bueno, vaya siguiendo esta forma, ¿no? Vamos ahora al 273 numeral 3 y 275 numeral 4, que va a referir no a nivel nacional, sino a nivel departamental. Vamos con el primero de ellos, 273 numeral 3. La Junta Departamental ejercerá las funciones legislativas y de contralor en el gobierno departamental. Su jurisdicción se extenderá a todo el territorio del departamento, además de las que la ley determine. Serán atribuciones de la Junta Departamental, numeral 3, crear o fijar, a proposición del intendente, impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios de los servicios que presten, mediante, atención, el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes. Ahora vayamos al 275 numeral 4. Además de las que la ley determine, sus atribuciones son, numeral 4, proponer a la Junta Departamental para su aprobación los impuestos, tasas y contribuciones, fijar los precios por utilización o aprovechamiento de los bienes o servicios departamentales y homologar las tarifas de los servicios públicos a cargo de concesionarios o permisarios. Estos dos artículos en esencia van a referir obviamente a nivel departamental. Y bueno, nos dicen que a nivel departamental la Junta es la única que puede crear, modificar o derogar un tributo departamental. Ahora, hablemos de las excepciones o límites del principio de legalidad. Estos límites o excepciones los vamos a encontrar en el 133, inciso 2, en el 168, numeral 7, 168, numeral 17. Bien, te remito a la lectura de ellos, te comento más o menos qué es lo que nos tratan de decir. El 133, inciso 2 de la Constitución está ahí para establecer una exoneración a la iniciativa del proyecto de ley que es privativa del Poder Ejecutivo. O sea, el Parlamento por sí solo no puede establecer las exoneraciones, sino que es potestad del Poder Ejecutivo. El artículo 168, numeral 7, va a ver esto que ya vimos hace muy poquito, va a tocar el tema de la LUC, las leyes de urgente consideración, que sí, que es el Poder Ejecutivo quien va a enviar un proyecto de urgente consideración al Parlamento y si el mismo no se expide en un plazo, dicho proyecto va a quedar aprobado. Y ya, por el final, en el 168, numeral 17, se nos habla de las medidas prontas de seguridad, que bueno, según Valdés, si se dan las circunstancias, el Poder Ejecutivo podrá adoptar medidas prontas de seguridad también en materia tributaria. Ahora nos salimos de la Constitución y vamos de cabeza, lógicamente, al Código Tributario. En el artículo 2 vamos a presenciar la existencia del principio de legalidad. Más allá de la lógica remisión a la lectura que puedo llegar a hacerte de este artículo, que tampoco es muy largo, vamos a hacer hincapié en algunos puntos. En este artículo del Código se va a establecer el alcance del principio de legalidad en la Constitución, enumerando todos los aspectos que la ley debe regular. Y muy importante también es el inciso final del artículo 2 del Código Tributario, el cual prevé que frente a las exoneraciones, alicuotas, base de cálculo, la ley pueda delegar con límites la fijación del poder o a la fijación a el Poder Ejecutivo. Bien, ¿esto va a contradecir el principio de legalidad de la Constitución? Sí, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hablamos de una perspectiva, una visión rígida de interpretación o de integración de este principio. Y no va a admitir estas delegaciones. Recuerden que no puede, ya sea ni la Junta Departamental, con aquella expresión de sí misma, con los decretos, leyes, con fuerza de... ¿entendiste por ahí? Bueno, ni la ley misma en el Poder Legislativo puede delegar estas funciones, porque estaríamos hablando de inconstitucionalidad, porque la Constitución dice que no es posible y además hablamos de este carácter rígido que tenía la misma. Y bueno, no es admisible las delegaciones. Este inciso final no estaba en los proyectos anteriores, sino que fue agregado por el Poder Ejecutivo al elevar el proyecto. En función de las advertencias de algunos autores sobre la posible inconstitucionalidad de esta norma, el Poder Ejecutivo
le formuló una consulta al doctor Alberto Ramón Real, que es un constitucionalista renombrado. Y bueno, este señor respondió que si bien el principio de legalidad está vigente, esta norma es programática, es decir, va a carecer de aplicación práctica y va a estar dirigida al legislador del futuro y no prácticamente está haciendo una delegación. Bien, la futura ley que formule la delegación va a poder ser cuestionada, sí, podrá hacerlo, pero el inciso final del artículo 2 está ahí y bueno, no está afectando el interés directo, personal o legítimo de nadie. Bien, ahora Andy Mas critica esta posición por entender que el artículo 2, lógicamente, cuando mencionamos a este autor, dijimos que era el tipo de... Sí, vamos por lo rígido. Bueno, lógicamente critica esta posición porque le da un valor de inconstitucionalidad a la norma. Viola el principio de legalidad, nos dice este señor, y al ser una norma programática, no hay motivos para mantenerla, con el peligro que tiene, el peligro de corte que tiene el Código Tributario, bueno, al ser la doctrina más recibida. Básicamente este señor dice, bueno, saquémosla, caso cerrado. Pero bueno, hay otros que dicen que no. Y el señor dice, che, saquémosla porque el Código Tributario, como bien saben, es recibido de muy buena manera. Y bueno, mi gente, este fue el principio de legalidad. Espero hayan disfrutado de mi compañía. Se haya entendido, si no, está en la caja de comentarios. Dejate algún comentario por ahí, que entre todos lo resolvemos. Nos vemos en la próxima con otro principio. Cuídate. Chao, chao.